Buenas tardes, profesores y compañeros. Mi nombre creo que es tutor. Tutor Cristian Smith. Ok. Buenas tardes, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Valentina Cruz Londoño y hoy voy a presentar el trabajo de la fase 2 del curso Economía y Finanzas Internacionales. Bueno, en este trabajo desarrollamos ejercicios relacionados con las principales teorías del comercio internacional, aplicando la teoría de la ventaja comparativa, el modelo Height-Shareholding, Samuelson y las nuevas teorías del comercio internacional mediante el análisis del TLC entre Colombia y Estados Unidos. El objetivo fue comprender cómo funcionan estas teorías y cómo se aplican en situaciones reales de comercio internacional. El trabajo se dividió en tres partes principales. La primera parte estuvo enfocada en la teoría de la ventaja comparativa entre México y Perú y la segunda parte del modelo HOS aplicado a Estados Unidos y Colombia. La tercera parte en las nuevas teorías del comercio internacional y el análisis del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Bueno, en la parte 1, ventaja comparativa entre México y Perú. En esta primera parte trabajamos la teoría de la ventaja comparativa de David y Ricardo. El ejercicio planteaba que México producía una tonelada de maíz utilizando 4 unidades de recurso y una tonelada de pescado utilizando 8 unidades de recurso. Mientras que Perú producía una tonelada de maíz con 8 unidades y una tonelada de pescado con 4. Además, ambos países tenían 600 unidades de recurso disponibles. Los costos de oportunidad. Lo primero que debemos hacer fue calcular el costo de oportunidad. Creo que tengo el trabajo por acá para ir mostrando. Mejor desde, no sé si desde las diapositivas. Creo que en el trabajo está un poco más completo. Compartir. Acá, documento de... ¿Cómo lo comparto? Sí, aquí estamos en el trabajo. Bueno, acá nos muestra que, ¿dónde estoy? Bueno, nos dice que según la teoría de la ventaja comparativa, supongamos que existen dos países, México y Perú. México produce una tonelada de maíz utilizando 4 unidades de recursos, mientras que para producir una tonelada de pescado necesita 8 unidades. Por su parte, Perú produce una tonelada de maíz con 8 unidades de recursos y una tonelada de pescado con 4 unidades. Se asume que cada país tiene 600 unidades de recursos y que la demanda de ambos países es de 70 toneladas de maíz y 50 toneladas de pescado. Acá tenemos la tabla que nos muestra los datos del ejercicio de la ventaja comparativa. Luego tenemos que calcular los costos de oportunidad. Lo primero que hicimos fue
entender que para México producir una tonelada de maíz tenía un costo de oportunidad de 0,5 toneladas de pescado y producir una tonelada de pescado le costaba 2 toneladas de maíz. Acá lo tenemos, la operación, que fue dividir los las 4 unidades de recurso de maíz entre la tonelada de pescado, lo que nos da 0,5 toneladas, igual que el costo de producción del pescado. Al dividir esos mismos recursos, pues notaba que salía un poco más costoso para México producir el pescado, lo que le equivalería a 2 toneladas de maíz producir el pescado, lo que significa que México producía, perdón, eh, bueno, pues sí, producir una tonelada de maíz, producir una tonelada de maíz tenía un costo de oportunidad de 0,5 toneladas de pescado y producir una tonelada de pescado costaba 2 toneladas de maíz, pero en Perú ocurría lo contrario. Producir maíz costaba 2 toneladas de pescado y producir pescado costaba 2 toneladas de maíz. Con esto concluimos que México, acá tenemos la tabla, tenía ventaja comparativa en el maíz y Perú en el pescado. Bueno, analizamos qué ocurriría si ambos países permanecen en autarquía y tratan de cubrir su propia demanda. Oh, perdón. Después analizamos qué pasaba si ambos países permanecían en autarquía, es decir, sin comercio internacional. Cuando calculamos los recursos necesarios para cubrir la demanda interna, México necesitaba, acá, mira acá, al sumar los recursos nos damos de cuenta de que México necesita 680 unidades de recursos, ese de los 600 disponibles. Y Perú, al ser pues la operación, nos damos de cuenta de que también excede, ya que necesita 760 unidades de recursos, pero ambos solo tienen 600 disponibles. Eso significa que ninguno podía cubrir completamente su demanda interna produciendo todo por sí mismo. Entonces acá nos vamos a lo que es el comercio internacional, por el cuál es el beneficio. Y luego de que proponemos un escenario de comercio internacional, México se especializó en maíz y Perú en pescado con sus mismos 600 recursos. Así, México podía producir 150 toneladas de maíz y Perú podía producir esas 150 toneladas de pescado. Entonces, si México exportaba 70 toneladas de maíz a Perú y Perú exportaba 50 toneladas de pescado a México, con ese intercambio ambos países logran cubrir exactamente su demanda de 70 toneladas de maíz y 50 toneladas de pescado. Acá tenemos la propuesta de intercambio. La conclusión fue que la especialización y el comercio internacional permiten aprovechar mejor los recursos y aumentar el bienestar de ambos países. Ahora vamos acá, después por la tabla como queda, y nos vamos a la parte 2, que es el modelo Heschel-Holling de Samuelson. En la segunda parte analizamos el modelo HOS aplicado a Estados Unidos y Colombia. Este modelo explica que los países exportan los bienes que utilizan intensivamente el factor productivo que poseen en mayor abundancia.
Bueno, en el ejercicio, que es este, creo que no lo apunté. Bueno, pero para resumirles, en el ejercicio Estados Unidos tenía abundancia relativa de capital y Colombia abundancia relativa del trabajo, lo cual se los tengo aquí en esta tabla, que es la dotación de factores productivos por el país. Eh, Esto se comprobó mediante la relación capital-trabajo. Estados Unidos tenía una relación de capital-trabajo de 0,625, mientras que Colombia tiene una relación mucho menor de 0,47. Míralo acá. Con base a esto, concluimos que Estados Unidos tendría ventaja comparativa en bienes intensivos en el capital, como los trenes, y Colombia en bienes intensivos en trabajo, como los zapatos. También analizamos las curvas de posibilidad de producción. Calculamos que Estados Unidos podía producir máximo, acá está, máximo 20 trenes o aproximadamente 6,86 toneladas de zapatos en Colombia. Perdón. Con esto, calculamos que Estados Unidos podía producir máximo 20 trenes o aproximadamente 6,86 toneladas de zapatos, mientras que Colombia, por su parte, podía producir aproximadamente 5,33 trenes o 24,29 toneladas de zapatos. Por eso, aquí la CPP de Estados Unidos está orientada hacia trenes y la de Colombia hacia zapatos. Las gráficas permitieron visualizar, acá está la gráfica, donde está la curva de posibilidades de ambos, donde nos damos de cuenta que si analizamos el efecto del comercio sobre los precios de los factores productivos, concluimos que en Estados Unidos el capital es relativamente más barato, mientras que en Colombia el trabajo es relativamente más barato. Cuando se abre el comercio, Estados Unidos exporta trenes y Colombia exporta zapatos. Además, el comercio ayuda a reducir las diferencias salariales entre países y disminuye la presión migratoria, porque parte de la demanda laboral se satisface mediante el intercambio de bienes. Por acá. Ya hablamos de esto. Bueno, el teorema de Samuelson. Es que me pierdo acá en el trabajo, está muy largo. Mira, 29 hojas. Bueno, no me encuentro. Vamos a pasar este tema a las diapositivas y luego volvemos acá, si es necesario. Compartir. Ok. ¿Qué es esto? Ok. Vamos a la parte de, ya esto lo hablamos en la, ahorita, la curva de precios de factores de comercio.
Bueno, vamos a hablar un poco sobre el teorema de Stolper-Samuelson. Finalmente analizamos el teorema de Stolper-Samuelson. Este teorema explica que el comercio beneficia al factor abundante y perjudica al factor escaso. Por ejemplo, en Estados Unidos, el sector zapatero puede verse afectado, mientras que en Colombia puede verse afectado los trabajadores del sector de trenes. Esto explica por qué algunos sectores se oponen a los procesos de apertura comercial. Seguimos con la parte 3, que son nuevas teorías del comercio internacional. Es nuestra tercera parte y analizaremos en ella el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos desde las nuevas teorías del comercio internacional. Escogimos este acuerdo porque es uno de los tratados comerciales más importantes para Colombia. La economía de escala. La primera teoría analizada fue la de economía de escala. Esta teoría explica que las empresas reducen el costo al aumentar su producción. En el TLC, esto se refleja en sectores como el farmacéutico, el petroquímico, las confecciones, las flores, entre otras. Muchas empresas aprovechan el acceso al mercado internacional para producir más y ser más competitivas. Bueno, vamos a la ventaja competitiva de deportes. Después analizaremos la teoría de ventaja competitiva de Porter y que ésta afirma que la competitividad depende también de la innovación, la calidad, la organización empresarial y la especialización. Un ejemplo es un ejemplo es Cluster Floricultor, un colombiano en la sabana de Bogotá. Colombia es uno de los principales exportadores de flores hacia Estados Unidos, gracias a la experiencia del sector, tecnología, calidad y la concentración de empresas especializadas. Acá pues tenemos un poco de esto. Claro ejemplo, exportando gracias a su experiencia, tecnología y especialización. Vamos a hablar un poco acerca de la competencia monopolística. También analizamos la teoría de la competencia monopolística. Esta teoría explica que las empresas venden productos similares, pero diferenciados por las marcas, el diseño, la calidad y la tecnología. Y esto puede verse en vehículos, alimentos, bebidas, textiles y confecciones. Ahora lo estamos viendo mucho en productos de belleza. Por ejemplo, Colombia exporta cafés especiales y ropa diferenciada, mientras Estados Unidos exporta vehículos y productos industriales de marcas reconocidas. Aquí el consumidor no elige solamente por precio, sino también por variedad y diferenciación. ¿Qué pasó? Acá vamos a hablar sobre el análisis final. Combinando teorías. Concluí que ninguna teoría explica completamente el comercio internacional actual. Sin embargo, considero que las nuevas teorías adaptan mejor a las dinámicas modernas porque ayudan a entender las cadenas globales de valor, el comercio intraindustrial, la innovación y la diferenciación de productos. Aún así, las teorías clásicas siguen siendo importantes para explicar el comercio de materias primas y productos básicos. Por eso pienso que la mejor forma de entender el comercio internacional es combinar las teorías clásicas con las nuevas teorías. Para finalizar, llegamos a nuestro cierre. En conclusión, este trabajo me permitió comprender de manera práctica cómo funcionan las diferentes teorías del comercio internacional y cómo se aplican en acuerdos comerciales reales.
como el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que me haya sabido dar a entender y muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego.